Plantas venenosas para las mascotas. Las mascotas son parte de nuestra familia y como tal debemos cuidarlos y protegerlos de cualquier tipo de accidente. Ellos, al ser curiosos por naturaleza, están expuestos a peligros que muchas veces no prevemos, como la ingesta de plantas tóxicas que podrían mermar su salud e incluso llevarlo a la muerte si no tenemos cuidado. Vamos a conocer este top de las 11 plantas más tóxicas para perros y gatos, con las cuales debemos tener mucho cuidado. Número 1. Planta de ricino. Esta es una planta muy común que puede llegar a ser tóxica tanto para los perros como para los gatos. La planta en su totalidad es, incluyendo las semillas, perjudicial ya que contiene ricino, sustancia que inhibe la síntesis de proteínas. Entre los síntomas que puede presentar tu mascota si la come es irritación local, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, deshidratación, falta de coordinación motriz, insuficiencia renal, coma y la muerte. Número 2. Caladium. Una planta muy empleada en la homeopatía, pero muy tóxica para perros y gatos. Toda la planta es completamente dañina para los animales de compañía y entre los síntomas que pueden presentar tenemos irritación, dificultad para tragar, vómitos, babeo y dificultad para respirar. Número 3. Dieffenbachia. Se le conoce como una planta venenosa y además tóxica para los perros y gatos. Sin embargo, también se debe tener cuidado con los niños en casa, porque si la comieran, podrían intoxicarse gravemente. Entre los síntomas tenemos irritación local, salivación y vómitos, dificultad para tragar y también dificultad para respirar. Número 4. Abro. Esta es una planta tóxica para perros y gatos. Las semillas en particular tienen un grado mucho más tóxico. Entre los síntomas tenemos severos vómitos, diarrea, fiebre, temblores, taquicardia, shock y muerte. Mucho cuidado. Número 5. La hermosa Delphinium consolida. Una planta maravillosa en colores muy vivos, pero muy tóxica para los perros y gatos que tenemos en casa. Mucho cuidado si la tienes en tu jardín, ya que si alguna de tus mascotas la llegara a consumir, podría presentar síntomas como estreñimiento, temblores musculares, cólicos, babeo, rigidez muscular, debilidad, parálisis respiratoria, insuficiencia cardíaca y muerte. Número 6. Dedalera. Esta particular flor con forma justamente de dedal es muy tóxica para los perros y gatos. En específico, las hojas son muy tóxicas. Entre los síntomas tenemos vómitos, debilidad, diarrea, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca y muerte. Número 7. Otoño colchicum. Una planta muy tóxica para perros y gatos. Debemos tener cuidado de que no se ingiera porque podría provocar vómitos con sangre, babeo, diarrea, depresión de la médula ósea, daño multiorgánico y la muerte. Número 8. Palma enana. Una planta muy tóxica para las mascotas. Son tóxicas tanto las semillas como toda la planta por sí misma. Entre los síntomas presentados por intoxicación son vómito, letargo, ictericia, hematomas, coagulopatía, gastritis hemorrágica, insuficiencia hepática y muerte. Es una de las peores de esta lista. Número 9. Locust o acacia. Las acacias son plantas que seguramente has visto muy comúnmente en tu jardín, pero ellas pueden ser tóxicas para tus mascotas. Son brotes con los que hay que tener cuidado, sobre todo en las hojas y la corteza. Entre los síntomas tenemos náuseas, debilidad, depresión del sensorio, insuficiencia renal y muerte. Número 10. Tejo. La toxicidad recae en semillas, hojas y corteza, por lo que ningún perro o gato debería comerla por ningún motivo. Entre los síntomas tenemos la muerte súbita, disnea, convulsiones, temblores musculares, dificultad para respirar e insuficiencia cardíaca. Número 11. Finalmente, la adelfa.
Es una planta sumamente tóxica para perros y gatos. Las hojas y toda la planta son venenosas. Entre los síntomas tenemos cólicos, diarrea, temblores musculares, postración, dificultad para respirar, insuficiencia cardíaca y muerte. Así que ya lo sabes, es importante cuidar a tus mascotas de no comer por ningún motivo este tipo de plantas y en caso de que alguna de ellas fuera consumida de manera accidental, es necesario que inmediatamente lo lleves al médico veterinario para que le dé la medicación correspondiente una vez le expliques el tipo de planta que ha ingerido.